El Día de las Madres amaneció con un cielo limpio sobre Guadalajara. Elena Ramírez preparó café de olla y dejó las tazas sobre el fregadero. Había dormido poco, pensando en el mensaje frío de su hija. Brunch a las 12, mami, en la casa. Vamos todos. Sin un te quiero. Sin un ¿vienes conmigo? Solo instrucciones. Se puso su blusa celeste y el rebozo que fue de su madre, y al mirarse al espejo se vio serena y cansada a la vez. Tomó el camión hacia Puerta de Hierro, entre árboles bien regados y calles amplias, mientras la ciudad bullía con flores, globos y meseros a toda prisa. Pensó en Camila a los 5 años. Reía con moños rojos. Pensó en los turnos dobles limpiando casas para pagar su escuela, en la primera pijamada, en el vestido de 15. Pensó en todo lo que se guarda cuando se es madre y respiró hondo, prometiendo no llorar si la herían. Ese día iba dispuesta a escuchar, no a reclamar. Mauricio abrió la puerta con su sonrisa de foto corporativa. «Feliz día, suegra», dijo, rozándole la mejilla sin mirarla. La casa olía a pan recién horneado y a rosas blancas. En el comedor, la vajilla brillaba como en revista Cara. Había copas altas, manteles de lino y servilletas doradas. Isabel de Torres, la suegra, llegó tarde y perfecta. Lentes grandes, perlas en las orejas, perfume carísimo. Camila corrió a abrazarla con un gritito de felicidad. «Isita, por fin, estás bellísima. Te estuve esperando». Elena se quedó parada, sosteniendo una bolsa con pan dulce. Nadie preguntó qué traía. Nadie le ofreció colgar el rebozo. Los celulares se alzaron como al recibir a una celebridad. El fotógrafo del amigo de Mauricio empezó a disparar flashes. Elena se sentó al fondo, junto al espejo que la duplicaba, y bebió el primer sorbo de silencio como si quemara. El brindis comenzó antes de servir los chilaquiles con arrachera. Camila golpeó la copa con una cucharita y la sala cayó. «Hoy quiero honrar a la mujer que me enseñó el amor real». Elena enderezó la espalda, esperando su nombre con fe. Camila miró solo a Isabel, con los ojos brillantes. «A ti, Isabel, que fuiste mamá cuando más la necesité». La caja azul apareció. La cinta blanca cayó despacio, revelando un collar de oro blanco con diamantes que atrapaban la luz. «Quisiera que hubiera sido mi madre de verdad», dijo Camila, y los aplausos estallaron como cohetes en feria. Elena sostuvo la respiración y el vaso para no temblar. El moño del rebozo le mordió la clavícula. Frío. Mauricio alzó su copa. «A la familia que uno elige». Y el eco de esa frase aplastó el nombre de Elena. Hasta el pan dulce en su bolsa pareció volverse viejo. Si esta historia ya te tocó el corazón, comenta «Estoy aquí» y di desde qué ciudad nos ves. Suscríbete y comparte para apoyar más relatos como este. Cuando las copas bajaron, una sobrecerró como un telón. Mauricio se acercó con un sobre alargado de ventanilla. «Doña Elena, ¿puede ayudarnos con esto, por favor?» Era el recibo de la hipoteca, sello rojo. «Pague el lunes». Camila no volteó. Estaba prendiendo el collar a Isabel. Elena leyó el monto. La cifra le bailó como fiebre. Recordó las primeras mensualidades que solo serían 6 meses. Han pasado 3 años, pensó. 3 silencios seguidos. La tinta del urgente parecía una vena abierta. Ella asintió con una dignidad que nadie vio y guardó el sobre junto a su cartera deshilachada. «Gracias, suegra, usted siempre nos rescata», dijo Mauricio. La palabra rescata se clavó como un anzuelo. Elena sonrió chiquita, de esas sonrisas que protegen el alma, y se tragó otra vez el café sin azúcar de respeto. La mesa se llenó de platillos altos y conversaciones bajas. Isabel contaba de su próxima escapada a Madrid, azoteas y jamón. Camila reía con esa risa nueva, hecha de vitrinas caras. Elena picó el chile en nogada sin saber a qué sabía. La luz del mediodía golpeó el espejo y le devolvió arrugas. En su reflejo, vio a su madre cargándola en un mercado. Vio a Camila temblando con fiebre. Vio su propia mano, firme. Vio recibos pagados, traslados, madrugadas con olor a cloro. Vio su nombre borrado de invitaciones por cuestiones de espacio. Vio a un nieto hipotético que jamás le presentaron. Algún día, le dijeron, «Ahorita no se puede, mami». La palabra mami usada como cerradura, no como abrazo. Respiró 4 veces, contuvo el llanto debajo de la lengua. Tenía el pecho lleno de cosas no dichas, como cartas sin timbre,
y se juró que esa tarde no la rompería ninguna joya. Camila se acercó por fin, con una servilleta como pañuelo. ¿Todo bien, ma? ¿Te sirvo más jugo?, preguntó ligera. Elena quiso decirle hija, y la palabra tropezó. Miró el collar brillando en la garganta de Isabel. «Está precioso», dijo, y la voz sonó prestada. «Se lo merece», contestó Camila, sin titubeo en los ojos. Elena asintió como quien recibe una medicina amarga. En ese instante, un niño del jardín soltó un globo. El rojo subió al cielo y explotó como un corazón cansado. Elena siguió el hilo invisible con la vista, en alto, y le pareció que la alegría a veces también huye por arriba. Pensó en qué palabra tendría que decir para detenerse, pero el salón volvió a reír y la risa fue marea. Elena volvió a su plato, a su silla, a su sombra, y a la esquina donde guardó la factura del lunes. Cuando terminaron los postres, llegó el fotógrafo contratado. Quiso pose de 3 generaciones, pero lo dijo mirando a Isabel. «Isabel, Camila y... ¿la abuela?», preguntó buscando con el lente. Elena levantó la mano tímida, como en la primaria. «Yo soy Elena, la mamá de Camila», dijo suave. Hubo un silencio pequeño, como de aire contenido. «Perfecto», mintió el fotógrafo, moviendo a todos un paso. Elena quedó en la orilla, recortada por la cortina. El flash la dejó un segundo a medio parpadear. Camila no la tocó de la cintura. Abrazó a Isabel. La foto salió perfecta sin la parte que dolía. Elena pensó que hay fotos que son igual que un parte médico. Se confirma. Desplazamiento crónico del corazón materno. Y sonrió, porque sonreír era su última frontera. «Una más», dijo el fotógrafo, y Elena ya no estaba. Se refugió en la cocina, donde olía a mantequilla y menta. Una mesera joven le ofreció agua con rodajas de pepino. «Gracias, hijita», dijo Elena, y la palabra sí encajó. La chica preguntó si necesitaba sentarse un ratito. Elena negó, apoyó los dedos sobre la encimera fría, sintió la madera como un puerto, áspera, real, firme. Sacó el sobre otra vez y miró el sello rojo. No era solo un recibo, una costumbre de obedecer, un hilo atado a su muñeca desde hacía años. Recordó el día de la firma en la notaría. «Solo por 6 meses, mami. Juro que te libero». Recordó que no hubo liberación, solo más moños y promesas. Se guardó el papel en el bolso como quien envaina un cuchillo. «Hoy no», se dijo. «Hoy todavía no, Elena». Pero la palabra hoy ya estaba distinta por dentro. Regresó al salón cuando todos buscaban sombreros para el sol. Isabel posaba con un panamá y Camila aplaudía encantada. Mauricio revisaba el dron para un toma aérea familia top. Elena se escondió detrás de una maceta con bugambilias. Desde ahí vio a su hija desde otro ángulo, más lejos. Vio a la niña que pedía cuentos y calcetas rosas. Vio a la adolescente que cerró puertas sin explicación. Vio a la adulta que aprendió a decir, ahorita no. Y se vio a sí misma aprendiendo a desaparecer en pasadizos. «Qué bien te queda», dijo alguien, y no era para Elena. «Esto sí es maternidad», dijo otro, y no era para Elena. La palabra maternidad se convirtió en techo ajeno, y bajo ese techo, Elena se mojó en su propia lluvia. Se secó con el dorso de la mano y parpadeó despacio. Se puso de pie, y el rebozo se acomodó como armadura. Tomó discreta su celular viejo, con la pantalla marcada por grietas que contaban historias. Buscó un contacto que había guardado 6 meses atrás. Lic Barragán, asuntos civiles y patrimoniales. Los dedos le temblaron, pero marcaron casi sin pensar. Una asistente contestó con voz pausada, como de consultorio jurídico. «Elena Ramírez, necesito una cita, por favor», dijo con una firmeza que la sorprendió. «¿Motivo?», preguntaron, y ella respondió sin rodeos. «Recuperar mi nombre en los papeles». Hubo un silencio breve. Luego, «Mañana a las 4, ¿le va bien?». «Me va», dijo Elena, y colgó sintiendo que algo en su interior se había acomodado. Guardó el teléfono como quien guarda una llave importante. Miró el salón desde la distancia. Risas, destellos, el collar brillando, como un faro. Por primera vez, ese brillo no la deslumbró. El lunes ya no sería solo deuda, sería un inicio. Apoyó la mano en el borde áspero de la mesa, sintiendo que la madera le decía sí. Volvió a la mesa cuando ya servían café con canela. Camila le ofreció una taza con la mirada ambigua de siempre.
esa que pedía y olvidaba a la vez. ¿Te gustó el detalle para Isa?, preguntó, con un tono que era mitad reto, mitad exhibición. Es hermoso, dijo Elena, y no mintió sobre el objeto, pero calló todo lo demás. Isabel acarició el collar con la yema de los dedos y dijo, tu hija es un sol, bañándose en flores verbales. Elena encogió el corazón para que no se notara el hueco que esas palabras dejaban. Pensó, hoy no me peleo con nadie, me peleo con mi miedo. La taza humeó entre sus manos como un pacto tibio. Los cubiertos tintinearon como relojes impacientes, y una nube cruzó el ventanal, bajando la luz lo suficiente para que en esa penumbra breve, Elena supiera que ya había tomado una decisión que no tenía regreso. Cuando se despidió, nadie la retuvo en el recibidor. Mauricio dijo, gracias por venir, con el tono de quien despide a un cliente. Isabel sonrió sin quitarse el collar de la garganta. Camila le dio un beso rápido en la mejilla y nada más. El sobre en su bolso parecía de plomo. Elena bajó por la rampa con pasos que no dudaban. El sol de la tarde le calentó la nuca como un consejo silencioso. Esperó el camión viendo cómo familias completas se abrazaban en la acera. Una niña entregó a su madre una flor arrancada y torpe. Elena la guardó en el bolsillo del rebozo, como si fuera un talismán. Cuando el camión llegó, subió sin mirar atrás y se sentó junto a la ventana, dejando que la ciudad se moviera sin pedirle permiso. No pensó en joyas, sino en escritura pública y dignidad. No pensó en brindis, sino en volver a pronunciarse madre. En el trayecto de regreso, el ruido del motor fue un murmullo que le permitió pensar con claridad. Recordó la última vez que Camila había acudido a ella para pedir ayuda. Una llamada a medianoche, lágrimas por teléfono, promesas de cambiar, y cómo, después de esa noche, volvieron los silencios prolongados y las visitas apresuradas. Se preguntó en qué momento dejó de ser la primera llamada de su hija para convertirse en una opción lejana. Miró por la ventana y vio su propio reflejo superpuesto al de la ciudad, un rostro marcado por años de trabajo, amor y renuncias. No se sintió débil, se sintió cansada de esperar. Reconocimiento. Cerró los ojos y dejó que el traqueteo del camino le recordara que todavía estaba a tiempo de escribir un capítulo distinto. Al llegar a su casa, el silencio la recibió como un viejo compañero. Encendió la lámpara del comedor y dejó el sobre de la hipoteca sobre la mesa. Se sirvió otro café, más fuerte esta vez, y lo bebió despacio, como si cada sorbo le ayudara a pensar con más claridad. Sacó de un cajón una carpeta donde guardaba recibos, cartas y documentos. Pasó sus dedos por cada hoja, deteniéndose en las escrituras que algún día firmó, creyendo en promesas que nunca se cumplieron. En una libreta anotó nombres, fechas y detalles que había decidido olvidar, pero que ahora serían su escudo. Al terminar, cerró la carpeta con cuidado y la dejó junto a su bolso. Mañana empiezo, se dijo en voz baja, y sintió que esa frase tenía más fuerza que cualquier brindis. Esa noche, el sueño no llegó de inmediato. Se quedó mirando el techo, repasando conversaciones antiguas con Camila, intentando encontrar el momento exacto en que Isabel se convirtió en una sombra constante entre ellas. Recordó cumpleaños en los que su hija se excusaba porque Isa organizó algo especial, vacaciones canceladas por compromisos con la familia de Mauricio y regalos que nunca llegaron. Pensó en cuántas veces había aceptado sin protestar, diciéndose que lo importante era que Camila estuviera feliz, aunque eso significara borrarse un poco más. Una punzada de rabia le atravesó el pecho. No, era solo por el collar ni por el brindis. Era por todos los silencios acumulados que ahora pesaban más que cualquier joya. A la mañana siguiente, se levantó temprano. Preparó café y tostadas, pero apenas probó bocado. Se vistió con un vestido sencillo y un saco beige, se peinó con cuidado y se puso un par de aretes de perla que guardaba para ocasiones especiales. Antes de salir, abrió la carpeta de documentos y la colocó en su bolso. Cerró la puerta de su casa y sintió que no solo dejaba atrás el lugar físico, sino también una parte de la mujer que había aceptado vivir en segundo plano. Mientras caminaba hacia la parada del camión, el aire fresco de la mañana le llenó los pulmones de determinación. Ese día no iba a mendigar cariño ni reconocimiento, iba a reclamar lo que le correspondía. En la oficina del licenciado Barragán, el ambiente era sobrio, con paredes cubiertas de estantes y un aroma a papel y café recién hecho. La asistente la hizo pasar a una sala pequeña, donde el abogado,
La recibió con un apretón de manos firme. «Cuénteme, señora Elena, ¿en qué puedo ayudarla?». Ella respiró hondo y comenzó a relatar no solo lo que había ocurrido el Día de las Madres, sino una historia de años de desplazamiento, manipulación y silencios impuestos. Habló de la hipoteca, de las promesas incumplidas, de cómo Isabel había ido ocupando un lugar que no le correspondía. Barragán tomó notas, asintiendo de vez en cuando. Cuando Elena terminó, él dijo: «Podemos iniciar un proceso para proteger su patrimonio y sus derechos. No será fácil, pero es posible». Y en esas palabras, Elena encontró una chispa de esperanza. Salió de la oficina con una mezcla de nervios y alivio. El sol del mediodía la cegó por un instante, pero ella sonrió. Caminó por el centro de Guadalajara, sintiendo que cada paso era más firme que el anterior. Pasó frente a una joyería y se detuvo un momento frente al escaparate. No miró los collares ni los anillos, sino su propio reflejo en el cristal. Se vio distinta, más erguida, más segura, más dueña de sí misma. Siguió caminando, pensando que tal vez la vida le estaba dando la oportunidad de recuperar mucho más que un nombre en unos papeles le estaba devolviendo la voz. Esa tarde, al llegar a casa, encontró un mensaje de Camila en su teléfono. «Mami, tenemos que hablar. Isa quiere invitarte a cenar esta semana». Elena lo leyó 2 veces antes de decidir qué hacer. No respondió de inmediato. Se sirvió un té, se sentó junto a la ventana y dejó que la luz dorada del atardecer cubriera la habitación. No sabía qué intención había detrás de esa invitación, pero tenía claro que ya no volvería a sentarse en ninguna mesa donde no se le respetara. Mientras tomaba un sorbo, sintió que el silencio ya no era un enemigo. Era el espacio necesario para escucharse a sí misma. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en el silencio, Elena se sentó en la mesa de su comedor con una libreta nueva. No era de las que solía usar para listas de compras o recados, sino una de tapa dura, con hojas gruesas y limpias. Escribió en la primera página: «Verdad y dignidad». Comenzó a anotar todo lo que recordaba, desde los primeros desplantes sutiles de Camila hasta las afrentas abiertas como la del brindis. Cada detalle, cada fecha, cada frase hiriente. No lo hacía para vengarse, sino para no olvidar y para tener un mapa claro del camino que había recorrido. Afuera, la calle estaba desierta, pero dentro de su casa, la tinta corría como si fuera sangre que necesitaba salir. Al día siguiente, fue al mercado como siempre, pero esta vez caminó con la sensación de estar en una película en la que ella llevaba el papel principal. Saludó a la señora de las verduras, compró flores para su altar familiar y se permitió un pequeño gusto: un pan de nata recién horneado. Mientras pagaba, escuchó a 2 mujeres hablar sobre un juicio por herencia que una de ellas había ganado después de años de lucha. «Si yo pude, cualquiera puede», dijo la mujer con una sonrisa, cansada pero satisfecha. Elena sintió que aquellas palabras eran una señal. No estaba sola en esa batalla. Otras antes que ella habían logrado abrirse paso entre muros de indiferencia y egoísmo. Al llegar a casa, recibió una llamada inesperada. Era Sofía, una amiga de la infancia de Camila, que siempre había tenido un trato cariñoso con ella. «Doña Elena, supe lo que pasó el otro día, y no me pareció justo. Si necesita testigos o alguien que hable de cómo fue todo, cuente conmigo». Elena agradeció con la voz quebrada. No esperaba apoyo, y mucho menos de alguien tan cercano a su hija. Esa llamada fue como un rayo de luz atravesando una habitación cerrada. Le recordó que, aunque Isabel y Mauricio intentaran aislarla, todavía quedaban personas dispuestas a reconocer su valor. Los días siguientes, Elena comenzó a recibir mensajes de otras personas que habían estado en el brunch. Algunos decían simplemente: «Lo sentimos», y otros relataban cómo se sintieron incómodos con el trato que recibió. Guardó cada mensaje, consciente de que podían servir como respaldo en su caso. Más que pruebas legales, para ella eran recordatorios de que no estaba exagerando ni imaginando lo ocurrido. La humillación había sido real, visible, palpable, y ahora, esas voces eran un coro silencioso que le daba fuerza. Mientras tanto, Camila enviaba mensajes ambiguos, invitándola a pequeños eventos familiares como si nada hubiera pasado. Elena no respondía de inmediato. Sabía que cada respuesta podía
convertirse en una oportunidad para que la manipularan de nuevo. Aprendía a poner límites, a valorar su silencio como una herramienta y no como una señal de sumisión. Cada vez que veía el collar en las fotos que Camila publicaba, sentía un nudo en el estómago, pero también una determinación renovada. Ese brillo no opacaría su derecho a ser reconocida como madre. Una tarde, recibió la llamada del licenciado Barragán para confirmar que el proceso legal estaba en marcha. Tendremos que citar a 1900 varias personas y presentar documentos claros, le explicó. Elena escuchó con atención y asintió, aunque él no pudiera verla. Sabía que no sería fácil, que su hija podría reaccionar con ira o negación, pero ya no había vuelta atrás. Cada paso que daba era un paso hacia su propia recuperación emocional. Ya no luchaba solo por un papel o por una propiedad, luchaba por su dignidad. La primera reunión formal con el abogado se realizó en una sala pequeña, con paredes llenas de carpetas y estantes. Elena llevó consigo la carpeta con todos los documentos y la libreta donde había anotado su historia. Barragán la miró con respeto mientras ella abría cada hoja y explicaba su contenido. «Se nota que usted ha pensado en cada detalle», comentó. Esa frase fue un bálsamo. Durante años, su voz había sido minimizada o ignorada, y ahora alguien la escuchaba con verdadera atención. Esa misma semana, Isabel pasó frente a la casa de Elena en su coche de lujo. Se detuvo un instante y bajó la ventanilla, saludándola con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Camila me dijo que tal vez puedas venir el domingo. Te extrañamos en la mesa», dijo con un tono dulzón que ocultaba veneno. Elena sonrió de vuelta, pero no respondió de inmediato. La pausa fue su forma de decir que ya no aceptaba cualquier invitación disfrazada de afecto. Cuando Isabel se marchó, sintió que había ganado una pequeña batalla. Por las noches, Elena retomó un hábito que había abandonado hacía años: escribir cartas. No eran para enviarlas, sino para vaciar su corazón en el papel. Escribió una a Camila, otra a su difunta madre y otra a sí misma. En la carta para su madre le agradeció por enseñarle a ser fuerte. En la de Camila le dijo lo que no podía decirle en persona, que la amaba, pero que no permitiría que la tratara como un estorbo. Y en la suya se prometió nunca más olvidar quién era. El día que recibió la notificación oficial del juzgado, Elena sintió una mezcla de miedo y alivio. El sobre no pesaba más que unas cuantas hojas, pero para ella era el símbolo de un cambio irreversible. Miró por la ventana y vio a unos niños jugando en la calle, persiguiendo una pelota con risas libres. Pensó que así quería sentirse cuando todo terminara, ligera, libre, dueña de su propia historia. Guardó el documento en un cajón especial y se permitió sonreír. No sabía cuánto duraría la batalla, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba luchando desde un lugar de fuerza. Elena comenzó a notar cambios en 1900 su entorno. Algunas vecinas, que antes apenas la saludaban, empezaron a acercarse para conversar. Una de ellas, Rosa, le confesó que había visto cómo Isabel se adueñaba de las atenciones de Camila en cada reunión familiar. «Siempre me pareció injusto, pero una se queda callada para no meterse», dijo, con un gesto de resignación. Elena entendió que su historia no era un caso aislado. Muchas mujeres habían vivido desplazamientos similares, invisibles para el resto. Esa comprensión le dio más fuerza, porque sabía que su lucha podía inspirar a otras a reclamar su lugar. Un sábado por la tarde, mientras revisaba papeles, recibió una llamada de Camila. La voz de su hija sonaba extrañamente suave. «Mami, el domingo haremos una comida especial. Isa quiere verte». Elena sostuvo el teléfono en silencio por unos segundos antes de responder. «No creo que pueda. Tengo compromisos». Camila guardó silencio y luego dijo: «Siempre estás ocupada últimamente». Elena no entró en el juego. «Así es, hija. Hay cosas que requieren mi atención». Colgó con el corazón latiendo rápido, consciente de que había marcado un límite importante. No se trataba de rechazar por rencor, sino de elegir dónde poner su energía. El lunes siguiente, Barragán le informó que tendrían que reunir testigos. Elena pensó en Sofía, en Rosa y en las personas que le habían enviado mensajes después del brunch. Sentía cierta incomodidad al pedirles que declararan, pero sabía que su testimonio podía ser crucial. Llamó a cada una con cuidado, explicando la situación y dejando claro que no habría represalias legales contra ellas.
Para su sorpresa, todas aceptaron. «Lo hacemos por justicia, no solo por ti», dijo Rosa. Esas palabras le llegaron al alma. Se dio cuenta de que su historia ya no era solo suya. Se había convertido en una causa compartida. La primera audiencia fue breve, más un trámite que un enfrentamiento. Sin embargo, Isabel y Mauricio no ocultaron su molestia. A la salida, Isabel se acercó y le susurró: «Esto no va a terminar bien para ti». Elena la miró sin parpadear. «Eso está por verse». No levantó la voz ni mostró enojo, pero su calma fue más contundente que cualquier grito. Caminó hacia la salida del juzgado con la cabeza erguida, sintiendo que, por primera vez, estaba jugando en un terreno donde las reglas no las ponía Isabel. Esa noche, mientras cenaba sola, recibió un mensaje inesperado de Camila. Una foto antigua en la que estaban juntas en la playa, sonriendo con el cabello revuelto por el viento. «Te extraño», decía el texto. Elena lo miró durante varios minutos, preguntándose si era un gesto sincero o una estrategia para desarmarla. No respondió de inmediato. Guardó la imagen en una carpeta especial de su teléfono, no como un recordatorio de lo perdido, sino como una pieza más del rompecabezas que era su relación con su hija. Los días siguientes transcurrieron entre reuniones con Barragán, recopilación de documentos y breves paseos por la ciudad. Elena encontraba pequeños momentos de paz en esos paseos: un café tomado en una plaza, la risa de un niño, el aroma de pan recién hecho. Eran fragmentos de vida que le recordaban que, más allá del conflicto, aún había belleza en lo cotidiano. No quería que toda su energía se centrara en la disputa. Necesitaba también alimentar su espíritu. Un viernes por la mañana, mientras revisaba sus notas, recibió una llamada de un número desconocido. Era un periodista local que había escuchado sobre su caso a través de una de las testigos. «Queremos contar su historia», dijo él. Elena dudó. Exponer su vida en los medios podía acelerar el proceso, pero también abriría la puerta a críticas y juicios públicos. Pidió tiempo para pensarlo. Esa noche, escribió en su libreta las razones a favor y en contra. Al final, decidió que, por ahora, prefería mantener todo en el ámbito legal. La verdad tendría su momento para salir a la luz. En medio de todo, un día recibió la visita inesperada de su vecina más joven, Mariana. Traía un pastel de limón y una sonrisa sincera. «Sé que no nos conocemos mucho, pero quiero que sepa que la admiro. No todas se atreven a enfrentarse a algo así». Elena sintió un calor reconfortante en el pecho. Agradeció el gesto y compartieron el pastel en la mesa del comedor, hablando de la vida, de sueños y de resiliencia. Fue una tarde que le recordó que el apoyo puede venir de los lugares más inesperados. Elena comenzó a dormir mejor. Aunque el proceso estaba lejos de terminar, sentía que cada día ganaba un poco más de control sobre su vida. Ya no se despertaba con la sensación de vacío que la había acompañado después del brunch. Ahora, al abrir los ojos, pensaba en las tareas por hacer, en las decisiones por tomar, y eso le daba un propósito renovado. Incluso el rebozo que había usado aquel día dejó de ser un símbolo de humillación para convertirse en un recordatorio de su fortaleza. Un domingo por la tarde, mientras regaba sus plantas, escuchó a lo lejos la risa de unos niños que jugaban en la calle. Ese sonido le trajo paz. Pensó en que algún día, cuando todo esto terminara, tal vez podría invitar a Camila a tomar un café en su casa, sin rencores ni máscaras. No sabía si ese día llegaría, pero le gustaba imaginarlo. Mientras tanto, seguiría caminando paso a paso, sin retroceder, con la certeza de que cada movimiento la acercaba más a su meta. La tercera audiencia llegó más rápido de lo que Elena esperaba. Se presentó con su carpeta de documentos y un vestido azul que le daba seguridad. En la sala, Isabel evitaba mirarla, mientras Mauricio murmuraba algo al oído de Camila. El juez habló con voz pausada, revisando la documentación y señalando fechas clave. Barragán intervino con firmeza, dejando claro que existían pruebas de que Elena había contribuido significativamente al pago de la propiedad que ahora estaba en disputa. Camila no dijo nada. Su silencio era un muro que Elena ya había aprendido a reconocer. Al salir del juzgado, Elena respiró profundamente. No había ganado ni perdido nada todavía, pero sentía que cada audiencia era un paso adelante. En la acera, Sofía la esperaba con una bolsa de pan recién horneado. «Para que no te vayas con las manos vacías»,
dijo con una sonrisa. Elena la abrazó, agradecida por ese gesto simple pero lleno de significado. Caminó de regreso a casa con el aroma del pan acompañándola, como un recordatorio de que, aunque la batalla era dura, aún había dulzura en su vida. Esa noche, revisó sus notas y se dio cuenta de que ya no escribía solo sobre lo que había pasado, sino también sobre lo que quería que ocurriera. Comenzó a anotar metas: recuperar mi lugar en la propiedad, hablar con Camila desde un lugar de respeto, no permitir que Isabel me borre de la historia. Al ver esas frases en papel, sintió que no solo estaba defendiendo su pasado, sino también construyendo su futuro. Cerró la libreta con determinación y se permitió una noche de descanso sin culpas. Un par de días después, recibió una carta del juzgado notificando la fecha de la próxima audiencia. La sostuvo entre las manos, consciente de que ese papel podía cambiar el rumbo de su vida. En lugar de sentir miedo, experimentó una calma extraña, como si ya hubiera aceptado cualquier desenlace siempre que pudiera decir que luchó. Colocó la carta sobre la mesa y se sirvió un café, saboreando el momento como un pequeño triunfo. Mientras tanto, en redes sociales, Camila publicaba fotos sonrientes junto a Isabel, siempre resaltando frases como «mi verdadera inspiración» o «la mujer que me enseñó todo». Elena veía esas publicaciones con una mezcla de tristeza y desapego. Ya no dolían como antes. Ahora las interpretaba como un reflejo de la historia que Isabel había fabricado. Sabía que la verdad era más compleja y que, tarde o temprano, saldría a la luz. Un sábado, Rosa la invitó a una reunión de mujeres del barrio para hablar sobre derechos y herencias. Al principio, Elena dudó, pero terminó asistiendo. Escuchó historias parecidas a la suya, algunas incluso más duras. Compartió su experiencia y, para su sorpresa, muchas la aplaudieron. «No es fácil enfrentarse a la propia familia», dijo una de ellas, «pero es necesario cuando hay injusticia». Salió de esa reunión con el corazón más ligero y la sensación de que su lucha tenía un eco más amplio. La tensión con Camila crecía. En una llamada breve, su hija le preguntó por qué estaba haciendo todo tan difícil. Elena respondió con serenidad: «porque es lo correcto». Camila guardó silencio unos segundos antes de colgar. Elena sintió una punzada de dolor, pero también una satisfacción silenciosa. Por primera vez, estaba defendiendo sus principios sin ceder al chantaje emocional. Barragán le pidió que preparara una lista detallada de todas las contribuciones económicas que había hecho a lo largo de los años. Elena pasó una tarde entera revisando recibos, transferencias y contratos. Cada papel era una prueba tangible de su compromiso y de la injusticia que estaba enfrentando. Al terminar, sintió que tenía en sus manos no solo documentos, sino fragmentos de su vida que ahora servirían como defensa. Una mañana, mientras barría la entrada de su casa, vio a Camila pasar en coche con Mauricio e Isabel. No se detuvieron ni saludaron. Elena observó cómo el vehículo se alejaba y, en lugar de sentir el vacío habitual, experimentó una extraña sensación de libertad. Tal vez la distancia no era una pérdida, sino un espacio para reconstruirse. Al cerrar la puerta, se prometió a sí misma que, pase lo que pase, no volvería a aceptar menos de lo que merecía. Esa promesa se convirtió en su nuevo motor, y cada día que pasaba la acercaba un poco más a cumplirla. La siguiente audiencia fue más intensa. Isabel llevó a un abogado costoso que intentó desacreditar cada documento que Elena había presentado. Barragán, sin embargo, estaba preparado. Mostró pruebas de transferencias bancarias y recibos a nombre de Elena que coincidían con los pagos de la hipoteca. El juez escuchaba con atención, tomando notas y pidiendo copias de todo. Camila, sentada entre Isabel y Mauricio, evitaba cruzar la mirada con su madre. Elena la observó en silencio, intentando descifrar si había culpa o simplemente indiferencia en su rostro. Al final de la sesión, el juez decidió que se programaría una inspección de la propiedad para verificar las condiciones y el historial de pagos. Esa decisión fue un pequeño avance, y aunque no era una victoria definitiva, Elena la sintió como una confirmación de que su voz estaba siendo escuchada. Salió del tribunal con una mezcla de agotamiento y esperanza, consciente de que cada paso era crucial. En los días previos a la inspección, Elena se dedicó a recopilar todo lo que pudiera respaldar su caso. Buscó fotografías antiguas de la casa,
facturas de mejoras que había pagado, e incluso mensajes de texto donde Camila le pedía dinero para cubrir gastos relacionados con la propiedad. Cada hallazgo era como una pieza más del rompecabezas que estaba armando con paciencia. Durante una tarde lluviosa, mientras revisaba una caja de recuerdos, encontró una carta que Camila le había escrito cuando era adolescente. En ella, le agradecía por todo el esfuerzo que había hecho para darle una vida mejor, y le prometía que siempre estaría a su lado. Elena leyó esas palabras con un nudo en la garganta. La guardó en un sobre aparte, no como prueba legal, sino como recordatorio de que, en algún momento, hubo amor sincero entre ellas. El día de la inspección, Elena llegó temprano a la propiedad. El juez, acompañado de un perito, recorrió cada rincón de la casa. Isabel intentaba mostrarse como la dueña legítima, pero las preguntas del perito sobre ciertos detalles la incomodaban. Elena respondió con calma y precisión a todo lo que le preguntaban, señalando mejoras que ella misma había financiado. Fue un momento en el que su experiencia y memoria jugaron a su favor. Después de la inspección, Barragán le dijo: «Hicimos un buen trabajo hoy. No te confíes, pero vamos bien». Elena asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba realmente de su lado. Esa noche durmió con la tranquilidad de saber que había dado lo mejor de sí. Mientras tanto, la relación con Camila seguía fría. Un mensaje breve llegó a su teléfono. «Mami, todo esto se está yendo muy lejos». Elena lo leyó varias veces antes de responder. «No es lejos si es justo». No hubo respuesta. Guardó el teléfono y se concentró en preparar su testimonio para la siguiente audiencia. En medio de todo, Elena recibió una invitación para participar en una charla comunitaria sobre derechos patrimoniales. Aceptó sin pensarlo mucho. Compartir su historia frente a otras personas fue liberador. Algunas se acercaron después para agradecerle por darles valor. Fue en ese momento que entendió que su lucha tenía un alcance que iba más allá de su propio caso. La siguiente audiencia se programó para un mes después. Ese tiempo le permitió descansar un poco y enfocarse en sí misma. Comenzó a retomar pasatiempos olvidados, como la jardinería y la lectura. Plantar flores en su pequeño jardín se convirtió en un acto simbólico. Cada brote nuevo representaba un paso más hacia su independencia emocional. Un día, mientras regaba las plantas, Elena recibió una llamada de Barragán. «Hay avances positivos. El juez está considerando tu contribución como determinante en el caso». Elena sonrió, sintiendo que la justicia comenzaba a inclinarse a su favor. Aún quedaba camino por recorrer, pero por primera vez veía una luz clara al final del túnel. La penúltima audiencia fue decisiva. El juez pidió a todas las partes que presentaran sus argumentos finales. Isabel habló a través de su abogado, quien intentó minimizar las aportaciones de Elena y presentar la situación como un simple acto de generosidad, sin derecho legal. Barragán contraatacó con documentos, testigos y un discurso sólido que resaltaba no solo la inversión económica de Elena, sino también su aporte emocional y físico para mantener la propiedad. Elena lo escuchaba con el corazón acelerado, sintiendo que cada palabra era un golpe directo contra la narrativa que Isabel había construido durante años. Camila fue llamada a declarar. Sus respuestas eran breves, casi mecánicas. Cuando el juez le preguntó si reconocía las contribuciones de su madre, titubeó por primera vez. «Sí, pero no creo que eso signifique que deba quedarse con la casa», dijo, evitando mirarla. Esas palabras fueron como un balde de agua fría para Elena, pero también confirmaron que su hija estaba más comprometida con la lealtad hacia Isabel que con la verdad. Aún así, mantuvo la calma y se concentró en el objetivo. Tras la audiencia, en los pasillos del tribunal, Isabel se acercó con una sonrisa forzada. «Todavía puedes retirarte, ahorrarte el desgaste», susurró. Elena la miró fijamente y respondió: «He aguantado mucho más que esto. No voy a detenerme ahora». La firmeza en su voz hizo que Isabel diera un paso atrás. Barragán, que observaba desde cerca, asintió con aprobación. En los días siguientes, Elena se preparó mentalmente para el veredicto. Sabía que cualquiera que fuera el resultado, había recuperado algo invaluable: su dignidad. Pasó tiempo en su jardín, cuidando las flores que habían empezado a florecer. Cada pétalo nuevo le recordaba que la paciencia y la perseverancia daban frutos.
incluso en los terrenos más áridos. Una mañana recibió la visita de Sofía, quien traía una carpeta con copias de mensajes y fotos que podrían reforzar el caso. «No quiero que quede ninguna duda de que tú siempre estuviste ahí para Camila», dijo. Elena la abrazó, agradecida. Ese gesto le reafirmó que, aunque su relación con su hija estaba rota, aún había lazos humanos que valía la pena conservar. La noche anterior al fallo, Elena apenas durmió. Repasó mentalmente todo el proceso, desde el humillante brindis del Día de las Madres hasta las audiencias llenas de tensión. Se dio cuenta de que, aunque no hubiera buscado esta batalla, había aprendido a defenderse de maneras que antes no creía posibles. En el silencio de la madrugada, se prometió que, pasara lo que pasara, no volvería a permitir que nadie la relegara a un segundo plano. El día del veredicto, la sala estaba más llena que nunca. Elena se sentó junto a Barragán, respirando profundo para calmar los nervios. El juez comenzó a leer el fallo con un tono neutro, repasando los argumentos de ambas partes. Elena apenas escuchaba las primeras palabras. Su atención estaba fija en la conclusión que se acercaba. Y considerando las pruebas presentadas, se reconoce la participación económica y el derecho legal de la señora Elena Ramírez sobre la propiedad en cuestión. Esas palabras retumbaron en la sala. Elena sintió un peso enorme caer de sus hombros. Isabel frunció el ceño y Camila bajó la mirada. Barragán sonrió y le dio una palmada en el hombro. El juez finalizó indicando que la propiedad debía ser registrada con el nombre de Elena como copropietaria, con todos los derechos que le correspondían. Era una victoria legal clara, pero para Elena significaba mucho más. Era el reconocimiento de su lugar, de su historia y de sus sacrificios. Cuando se levantó para salir, lo hizo con la cabeza erguida y el corazón en paz. Fuera del tribunal, el aire parecía más fresco. Varias personas se acercaron a felicitarla. Elena agradeció cada palabra, consciente de que ese día no solo había ganado una casa, sino que había recuperado algo que nadie podría quitarle jamás: su dignidad y su voz. Elena regresó a su casa con una sensación extraña, como si todo estuviera igual pero al mismo tiempo distinto. Abrió la puerta, dejó su bolso sobre la mesa y recorrió cada habitación. Las paredes, los muebles, el aroma familiar, todo tenía un nuevo significado. Ya no eran solo objetos y espacios, eran símbolos de una vida defendida con coraje. Se detuvo frente a la ventana y vio su jardín, donde las flores que había plantado semanas atrás estaban en pleno florecimiento. Sonrió, entendiendo que ese pequeño milagro verde era un reflejo de su propio renacer. Los días posteriores al fallo fueron tranquilos. Elena evitó cualquier contacto innecesario con Isabel y Mauricio. Con Camila, las conversaciones eran breves y cordiales, pero aún distantes. No esperaba que la relación sanara de inmediato, pero sabía que había puesto un límite claro que nunca más se rompería. Aceptaba que el amor de madre podía coexistir con el respeto propio, y que no era necesario sacrificar uno por el otro. Poco a poco, fue retomando actividades que había dejado de lado. Volvió a asistir a las reuniones comunitarias, ayudó a organizar una colecta para una vecina en necesidad y aceptó dar una charla sobre su experiencia en un centro cultural. Allí, frente a un grupo de mujeres de distintas edades, contó su historia sin dramatismos innecesarios, pero con la verdad intacta. Muchas lloraron, otras la abrazaron al final. «Tu voz nos da valor», le dijeron. Y en ese momento, Elena comprendió que su lucha había trascendido lo personal. Un domingo, mientras tomaba café en su terraza, recibió un mensaje inesperado de Camila. «Mami, ¿puedo ir a verte esta semana?». Elena lo leyó con calma antes de responder. «Claro, hija, aquí estaré». No sabía si sería una conversación difícil o un paso hacia la reconciliación, pero estaba dispuesta a escuchar, siempre y cuando hubiera respeto de por medio. Cerró el teléfono y se vi. Quedó mirando el horizonte con una paz que hacía mucho no sentía. El día de la visita, Camila llegó sola. Traía un ramo de flores sencillas y una expresión tímida. Se sentaron en la mesa del comedor, donde tantas veces habían compartido comidas y silencios. Camila habló primero. «Sé que hice cosas que te lastimaron, y lo lamento». Elena la escuchó sin interrumpir, evaluando si esas palabras venían del corazón.
No había promesas grandilocuentes, solo un reconocimiento sincero del daño. Y eso, para Elena, era un buen comienzo. Pasaron la tarde conversando, recordando momentos buenos y aclarando heridas antiguas. No todo se resolvió, pero ambas supieron que ese encuentro había sembrado una semilla. Elena entendía que el perdón no era un acto instantáneo, sino un proceso que requería tiempo y acciones, y estaba dispuesta a dar ese espacio. Con el tiempo, la relación se volvió más estable, aunque siempre bajo los nuevos términos que Elena había establecido. Isabel y Mauricio quedaron al margen de sus interacciones, y eso permitió que madre e hija construyeran un vínculo menos contaminado. No era perfecto, pero sí más honesto. Meses después, Elena caminaba por el centro de Guadalajara cuando vio su reflejo en una vitrina. Se detuvo y se observó. El porte erguido, la mirada serena, la ropa sencilla pero elegante. Se dio cuenta de que había cambiado más de lo que imaginaba. Ya no era la mujer que aceptaba humillaciones en silencio. Ahora era alguien que sabía su valor y lo defendía. Esa noche, al llegar a casa, encendió una vela en su altar familiar y agradeció por todo lo aprendido. No solo había recuperado su lugar en una propiedad, había recuperado su lugar en su propia vida. Y con esa certeza se permitió descansar, sabiendo que, pase lo que pase, nunca más volvería a ser invisible.